San Juan. San Juan capítulo 1. Versículo 12 en adelante. San Juan capítulo 1, versículo 12. Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Estamos allí? Bueno, ahora sí le pido que nos coloquemos de pie un momento. Vamos a leer este párrafo de la palabra. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiero compartirles en esta noche acerca de un tema: ¿qué clase de hijo eres? ¿Qué clase de hijo eres? Cierre sus ojos. Usted le va a pedir al Señor que le hable esta noche. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, que sé que muchos van a viajar y tal vez para mí sea en este año la última vez que nos veamos. Pero queremos, Dios mío, que llevarnos una palabra, queremos que hables a nuestro corazón. Creemos, Dios mío, que conoces lo que hay en nuestro interior, nuestra necesidad. Y sabemos que tienes el consejo, sabemos que tienes la administración, que tienes la sanidad, que tienes la liberación, que tienes la unción, que tienes la dirección para nuestras vidas. En esta noche toma control de la mente, de los pensamientos, de cualquier perturbación que se mueva en la atmósfera. Sujetamos toda fuerza del mal, toda oposición, la declaramos sin poder y sin autoridad. Que tu Espíritu, Dios mío, pueda ministrar de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. ¿Qué clase de hijo eres? Picándole, cortándole la cola a los ratones y haciendo que se aparearan entre sí, se dio cuenta que la generación número 21 de aquellos que le iban amputando la cola, el número 21, la generación número 21 nació sin cola. El investigador, el monje católico, que lo conocemos con el apellido de Mendel, el que nos quitó la incógnita de por qué los hijos se parecen a los padres, o deberían los hijos parecerse a los padres, fue quien descubrió lo que conocemos hoy como las leyes de la herencia. A través de ese experimento él se fue dando cuenta que podían ocurrir mutaciones y que las mutaciones se hacían efectivas en la generación número 21, hablando de los ratones. Las leyes de la herencia, que fundamentalmente son 4, y no quiero entrar a hablar de biología ni de genética, pero fundamentalmente son 4 las leyes que gobiernan a los seres vivos de transmitir sus características de una persona a su otra, es decir, del progenitor a aquel que ha sido engendrado, y que están implícitas allí en esas 4 leyes. Es decir, que si el padre tiene los ojos negros, debería nacer el hijo con los ojos negros. Que si los padres tienen el cabello lacio o lo tienen ondulado, deberían los hijos tener o ser o transmitir las mismas características a los hijos. Por eso cuando un padre ve un hijo, si usted ve algo maluco en él, ya sabe que usted fue quien se lo dio, porque nosotros somos los que les transmitimos a los hijos
lo que realmente soy o son el día de hoy. Eso es algo que se ha descubierto en el aspecto natural. Inclusive hoy hay un tema muy popular que lo conocemos como la clonación, y eso es debido a la profundización que el ser humano ha logrado a través de esas características genéticas que dentro de los libros lo vemos como una especie de escalera que se denomina ADN, que se encuentran las características o los códigos genéticos de cada cualidad que hay en un individuo. Y eso lo han manipulado. Es decir, que el día de hoy pueden manipular una célula y hacer que el que iba a tener los ojos negros nazca con los ojos azules, que el que iba a ser pequeño trate de ser un poco más grande, y infinidad de cosas. Y todos sabemos que manipular la genética o manipular la creación siempre ha terminado en malos pasos. Por allí hubo un científico chino que clonó un perro, y hubo otro que clonó una oveja, y la oveja clonada se volvió más vieja mucho más rápido que la natural. Porque siempre que el hombre mete la mano no es igual de acuerdo a como Dios colocó sus leyes para que la naturaleza funcione de forma perfecta. Y eso está ocurriendo todos los días. Todos los días nace una criatura en un hospital. Todos los días una mujer engendra de un hombre, concibe ella, y se está viviendo este fenómeno todos nuestros días. Pero cuando nosotros nos vamos al plano de la teología, al plano espiritual, nos vamos dando cuenta que dentro de ese plano también podemos ver de que no está exento el mundo natural. Es decir, que la palabra de Dios también nos explica a nosotros que eso que suele ocurrir allá afuera, Dios en sus términos también lo ha tratado de explicar. Y en el ambiente ese natural nosotros podemos decir que la primera orden que recibe el ser humano no fue prácticamente que no comiera de aquel árbol que lo conocemos como la ciencia del bien y del mal, sino que la primera orden que Dios le da al hombre fue: multiplicaos y fructificar, llenar la tierra y subjugarla. Es decir, que la primera orden que recibe el hombre fue eso, de multiplicarse. Entendemos que Dios colocó eso en el ser humano porque en el deseo de Dios está que el hombre se multiplique. Y todavía vemos que llevamos muchos años sobre la tierra y el hombre se multiplica y todavía hay mucha tierra, todavía hay mucho lugar por habitar. Eso está dentro del plan de Dios. Pero en la tierra, según el pensamiento, según el conocimiento y según las características que Dios determina en un individuo, no todos los hijos tienden a ser iguales. Y San Juan nos habla en el capítulo 1 acerca, podríamos decir, del hijo más perfecto. Que el hijo más perfecto que ha habido fue Jesús, porque no fue engendrado por el hombre, fue engendrado por Dios. Amén. Y creo que en Dios no hay defectos, ni genéticos, ni espirituales. Por eso Jesús era y es un hombre perfecto. Amén. De tal manera que San Juan dedica el capítulo 1 para enseñarnos a nosotros la procedencia de Jesús, de decirnos que en el principio era el Verbo y que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, que vino y tomó carne y se hizo unigénito, el unigénito del Padre se hizo el primogénito hijo de María. Y sobre eso hay una gran diferencia. Es unigénito de Dios, es decir, que Jesús es un hijo especial, porque yo creo que aquí hay hijos de Dios también, ¿verdad? Pero Jesús es un hijo de Dios en un aspecto especial. Y Jesús era el unigénito hijo de Dios, pero era el primogénito hijo de María. Cuando la Biblia induce al término primogénito, da a entender de que hay más. Porque si usted le pregunta a una persona, este hijo que usted tiene, que lo lleva de la mano, ¿qué lugar ocupa en su descendencia que usted ha podido procrear? Si él dice es el primero. Si no tuviera más, la palabra correcta no es decir es el primero, sino decir es el único.
Pero cuando alguien dice es el primero, da a entender al menos que hay otro o hay más después de ese. Por eso la palabra lo habla cuando se refiere a hijo de María como primogénito, dando a entender de que había más después de él. Pero cuando se refiere a Dios, se refiere como el unigénito hijo de Dios. San Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es el unigénito hijo de Dios. Pero cuando Jesús viene al mundo, San Juan excluye una parte y nos describe que hay otros tipos de hijos. Y nos dice que los hijos de Dios no son engendrados de sangre. Comienza un listado a hablar que no han nacido por voluntad de carne, por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Allí en ese texto encontramos al menos 4 tipos de hijos. Y podíamos enumerar el primer tipo que la Biblia menciona: los que son nacidos de sangre. Y creo que es un término que la gente utiliza mucho. La gente, cuando se refiere a su familia y algún familiar es agredido, es maltratado, es perseguido, la gente tiende a meterse, la explicación que dan es que es mi sangre. La sangre llama. Y inevitablemente es así. Parece que la misma sangre indica de que son familia. No se puede ser familia si no se tiene la misma sangre. De tal manera que en el ser humano existe esa tendencia y existe la necesidad de la reproducción. Cuando Pablo llegó a Atenas, le dio una explicación a estos filósofos y a esta descendencia del tiempo, y les dijo que el Señor ha creado de una sola sangre todos los linajes que hay sobre la faz de la tierra. Lo que podemos entender es que aunque todos los que estamos aquí tenemos varios tipos de sangre diferentes, si nos vamos al árbol genealógico de la raza humana, todos terminamos siendo hermanos. ¿Por qué? Porque tendríamos que irnos al primer hombre y a la primera mujer, y todo el mundo ha salido de allí. Fuimos todos nacidos de la misma característica. ¿Qué tipo de sangre era Adán? Yo no lo sé, porque la Biblia no lo dice. Lo que le puedo decir es que hubieron mutaciones, y esas mutaciones hizo que uno sea hoy O negativo, el otro sea O positivo, el otro sea A, el otro sea B, etcétera, etcétera. Pero de esa sola sangre salieron todos los tipos de sangre que hay sobre la tierra. Pero el gran problema que podríamos mencionar aquí con los hijos que son nacidos de sangre es la simple necesidad. Es decir, que en la sangre, o podríamos decir, en ese ingrediente que tenemos, existe simplemente esa necesidad de reproducirse. Y no hay ningún otro propósito sino reproducirse. La orden que Dios le da a Adán no era simplemente de reproducirse, sino que había un propósito con la reproducción. ¿Para qué Dios quiere tanta gente? Al contrario, uno escucha a la gente quejándose por ahí en la calle cuando le va mal. Y lo que le dicen a uno es que no hay comida para tanta gente. Aquí en Caracas ya no cabe más gente. La gente ve la reproducción como un problema por la necesidad y la escasez. Pero la reproducción tenía una razón de ser. Dios le dijo a Adán que se multiplicara, fructificara y sujugara la tierra, es decir, que la sometiera. ¿Para qué Dios quería seres humanos? Porque la presencia del ser humano era una autoridad delegada. Por eso donde estaba Adán, el perro respetaba, el tigre respetaba, el león respetaba, porque estaba la autoridad. Y Dios lo que quería era multiplicar al hombre para que en cada parte del planeta hubiera alguien que la sometiera y la tierra estuviera en paz y en tranquilidad. Pero ahora es el gran problema, porque es que el perro no se mata con el perro ni el gato con el gato. Es el hombre quien ha traído la violencia en la tierra. Se han invertido los grandes papeles y simplemente la gente se multiplica por multiplicarse. Es que yo necesito a alguien que me herede. Yo necesito dejar un legado aquí, es que mi mamá me está exigiendo un nieto y por eso tengo que multiplicarme. Pero esa no es la razón de la multiplicación. Yo recuerdo
que hubo un hombre que vivió bajo este legado, y lo encontramos en el libro de los Jueces, como el nombre de Jair. Y cada vez que uno lee la historia de los Jueces, uno queda admirado con las hazañas. No queda uno admirado con las hazañas de Sansón. Cuando Sansón, con la fuerza sobrenatural que el Espíritu de Dios le daba, alcanzaba proezas a favor del reino de los cielos. Cuando uno lee al juez, de pronto a Barak, o lee a Og, uno encuentra hazañas de hombres valientes. Pero cuando uno lee a Jair, no ve ninguna historia. Cuando uno lee a Jair, no ve ninguna hazaña, no ve la obra de Dios en este hombre, sino que la Biblia, los 2 renglones, los 2 versículos que le dedica al juez, es simplemente para decir que este hombre tuvo 70 hijos. Este hombre verdaderamente no tenía televisión. Este hombre parece que no tenía otra ocupación, no tenía en qué pensar, sino en reproducirse. Y este hombre dice que los 70 hijos que tenía, tenían 70 asnos, y que los 70 hijos tenían 70 ciudades, que hasta el día de hoy, dice el libro de los Jueces, se conocen en Galaad como las ciudades de Jair. ¿Qué hizo Jair? Reproducirse. ¿Pero para qué ponía Dios a un juez? Dios colocaba un juez primero para que hiciera justicia y para que su reino estuviera vigente en la vida del pueblo, que hubiera alguien que le recordara las leyes, que hubiera alguien que le recordara la palabra, que hubiera alguien que guiara a las personas, que el pueblo de Israel no se desviara. Pero él lo único que hizo fue multiplicarse. Podemos entender que este hombre simplemente se dedicó a la parte material, y creo que nuestra naturaleza, nuestra sangre nos lleva simplemente a eso, a dedicarnos a lo material. Y creo que hay muchos hijos en asnos y hay muchos Jaires sobre la tierra que lo único que piensan es en la casa, lo único que piensan es en la carrera que tienen que sacar, lo único que están pensando es que ya tienen 50 años y se van a quedar y no tienen nadie con quien compartir la vida, y que no hay nadie quien lo caliente en la cama. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero el día que Dios lo llame, no le va a preguntar por la casa, por el edificio o por el diploma de la carrera, sino que cuando Dios lo llame, lo que le va a preguntar no es por los asnos ni por las multitudes que pudo procrear, sino sobre la obra de Dios que usted hizo sobre esta tierra. No el edificio que levantó, sino la obra de Dios que Él le ha encomendado para que usted la pueda hacer. Dios no necesita hijos de sangre. Dios lo que necesita son hijos de Dios que puedan hacer lo que está planeado en el cielo, lo puedan desarrollar aquí en la faz de la tierra. Y los hijos de sangre se materializan. En Mateo 24 hay una palabra para el fin de los siglos. Y hoy estamos a víspera, por ahí gente asustada con la profecía maya. Y si se vieron la película 2012 y son un poco incrédulos a la palabra, deben estar más asustados todavía. Pero cuando Jesús hablaba del fin del mundo, no decía que se iba a destruir con meteoritos. El Apocalipsis dice que van a caer meteoritos, pero no es la manera de destruir la tierra. La Biblia dice que va a ser destruida por fuego y no por un fenómeno sobrenatural. Dios la hizo y Dios la destruye. Ni el diablo ni el hombre tienen el poder. La pueden afectar, pero no la pueden destruir. Y cuando Jesús hablaba de las características de su venida, dice que sería como en los días de Noé. Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y estaban dando el casamiento. Todo lo que usted puede observar allí son términos de ocupaciones que todos los seres humanos hacemos. ¿Quién no come aquí? ¿Quién no bebe? Y no hablo de licor. ¿Quién no bebe? ¿Quién no ingiere líquido? Es una necesidad, comer, beber. Casarse, ¿cierto? Pablo dice, el que se esté quemando no busca a los bomberos, cásese. Vaya y cásese, porque por fornicario o adúltero se puede perder. Darse en casamiento. De tal manera que todas estas son ocupaciones que todo ser humano hace. El
material sin olvidarse de la parte espiritual. Y el gran problema de algunos es que están entregados a la parte terrenal. Cuando nos vamos al libro de Colosenses, ahí hay una palabra implícita cuando Pablo está hablando de los fornicarios, de los avarientos, de los adúlteros. Y nos está diciendo cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Quiere decir que hay un término que el Señor usa para aquel que vive en lo terrenal, que solamente piensa en satisfacer su necesidad sexual, que solamente piensa en comer, que solamente piensa en su parte material, y le llama hijo de desobediencia. Y el consejo que Pablo le da es hacer morir lo terrenal en vosotros. Quiere decir que lo terrenal muere, no producto tanto de la obra de Dios en la vida de alguien, no quiero excluirla. Yo sé que cuando alguien muere o Dios mata algo dentro de una persona, es porque Dios ha tratado con él. Pero Pablo nos da allí una percepción de por qué ocurre eso. Y nos dice cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero el texto comienza diciendo, haced morir lo terrenal en vosotros. Nos está dando a entender que lo terrenal muere cuando usted decida que eso muera. Pablo dice, hazlo morir, es decir, eres tú quien lo tiene que hacer morir. Eres tú quien tiene que tomar la decisión de que eso muera. No quisiera expandirme en esta parte, pero se viene a mi mente la vida de un hombre que vivió holgadamente porque era un noble en Israel. Y cuando las paredes fueron tumbadas, los muros, y se quemaron las puertas y entró Nabucodonosor, escogió a los más hermosos, a los más entendidos, a los más bellos, y los puso en el palacio. Los educó 3 años y les dio de la mejor comida. Pero ese noble que fue de Israel, que se llamó Daniel, cuando llega a Babilonia, se da cuenta que allá, aunque todavía tiene trato de noble, sabe que seguía siendo un esclavo, que para Nabucodonosor eran simplemente servidores para cubrir sus necesidades del imperio. Cuando Daniel llega allí, propone en su corazón no comer de la comida del rey. ¿Por qué lo propone? Porque nunca lo había hecho. Nunca se había decidido en Israel, porque hay decisiones que le vienen a la gente cuando tiene crisis. Hay decisiones que le vienen a la gente cuando está viviendo momentos duros, cuando la situación no está tan holgada. Y cuando él toma la decisión de no comer de la comida del rey, todos podían revisarlos, pero cuando llegaban a donde el hombre que comía legumbres, donde el hombre que solo comía granos y vegetales, se dieron cuenta que su rostro estaba más robusto que el rostro de los demás muchachos. Cuando alguien toma una decisión que a Dios le agrada, ¿qué hace Dios? Que lo respalda. Y no había nadie en el reino tan sabio y tan entendido como Daniel. ¿Quién es el que muere? ¿Quién es el que abandona su naturaleza y deja de ser un hijo de sangre para ser un hijo espiritual? Aquel que toma la decisión en serio. Y cuando hay decisiones en serio, hay respaldo de Dios. Y cuando hay respaldo de Dios, se levantan hombres de Dios, se levantan mujeres de Dios, se levantan instrumentos útiles para la gloria de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Hijos de sangre. Pero sigamos con el listado. Habla de hijos de sangre, pero habla de la voluntad de la carne. De la voluntad de la carne. Quiere decir que la naturaleza humana tiene un querer. ¿Qué es la voluntad? Lo que uno quiere hacer. Eso es. No lo que uno debe, sino lo que uno quiere. Usted sabe lo que debe hacer, pero la gente generalmente no termina haciendo lo que debe, sino lo que quiere. Y la carne quiere cosas. Cuando usted va a ayunar, ¿qué le dice la carne? Usted no siente que la carne le habla. No tiene un lenguaje articulado como cuando usted escucha a alguien hablarle. Pero usted siente lo que ella le quiere decir. ¿Qué sacrificio? Solo para el Antiguo Testamento la carne se vuelve hasta teóloga. Eso no es para ahora. Ya eso pasó, Cristo lo hizo todo por nosotros. Porque cuando la carne se comienza a someter a Dios, sufre. Cuando la carne comienza a obedecer, comienza a perder terreno. Y es una lucha interna que nosotros vivimos con lo que sabemos que debemos hacer y con lo que en realidad en nuestra
naturaleza está lo que se quiere hacer. Pero aquí está hablando de que hay hijos que nacen por esa voluntad, es decir, la carne, como decía un pastor allá en Colombia, la carne quiso hacer cuchicuchi. Es una necesidad que hay y ella trata de cubrirla. Pero creo que esa necesidad es como cualquier otra. Voy a hacer un interrogante. Cuando usted tiene hambre, usted come tierra. Cuando usted tiene hambre, usted come papel, come madera, come plástico. ¿Qué hace usted cuando tiene hambre? Me imagino que si está en su casa, abre el refrigerador para ver qué hay por ahí para preparar. Y si está mal educado, le pega un grito a la mujer a las 12 del día que le frite un pescadito. Cuando uno tiene una necesidad, uno tiene que saber cómo suplirla. El gran problema es que la gente, cuando tiene sus necesidades, no sabe el momento y la hora ni cómo suplirla, sino lo que quiere es suplirla. Por eso tenemos ese gran grado, ese porcentaje asombroso y deteriorado de un 70% de madres solteras en Latinoamérica, porque los hombres hacen sus necesidades y se van. Simplemente son necesidades de la carne. Y quisiera colocar como ejemplo la vida de un hombre que se dejó llevar por eso. La vida de personas que en su naturaleza se dieron cuenta de la necesidad de un niño y tomaron la decisión de que el hombre fuera y durmiera con una de sus criadas para engendrar lo que Sara no podía engendrar. Y ya usted puede conocer la historia, que nace un hijo, que la Biblia dice que Ismael nace según la carne, según Gálatas capítulo 5. Quiere decir que eso fue un pensamiento que carnal, humano que hubo. Fue un pensamiento natural, porque nosotros razonamos. El gran problema no es razonar, porque Dios nos dio la razón. El gran problema de la razón no es utilizarla, sino que hay raciocinios humanos, filosofías baratas, y hay raciocinios guiados por Dios. ¿Cómo no podíamos decir que era un raciocinio natural cuando la propia esposa le propone al marido que se acueste con otra mujer? Ni siquiera parece raciocinio, parece una locura. Pero cuando la gente está en la carne, hace locuras. Cuando la gente vive en la carne, piensa cosas descabelladas, aunque para él tienen todo el sentido lógico de la palabra. Para ellos se encaja dentro de la realidad. Para ellos es la mejor decisión que pudieron haber tomado. Pero toda decisión trae sus consecuencias. Y cuando Ismael nació y comenzó a crecer y comenzó a desarrollarse, aún me devuelvo un poco en el tiempo, cuando solo estaba en el vientre y ya esta mujer tenía su vientre inflamado, sobresaliente, Agar se paseaba por la casa y miraba con bajeza a su señora. Agar miraba a Sara y le decía: aquí la que va a mandar ahora soy yo. Ahora la que se va a ir de la casa, la que va a lavar los platos eres tú, porque yo soy la madre del heredero y tú no tienes nada. Tú no tienes parte ni suerte en esta familia. Y allí se dio ella cuenta de su mala decisión. Por eso hay gente que llora. Por eso hay gente quebrantada por haber tomado decisiones en la carne, por haber tomado decisiones como le pareció y no haber consultado a Dios. Cuando llegó el momento en que nace Isaac, Pablo toma esa situación que dice que Ismael perseguía a Isaac y hace una alegoría en Gálatas capítulo 5 y nos habla de esa persecución. Quiere decir que Ismael no quería a Isaac. Sencillamente, aunque eran la misma sangre, era una descendencia diferente. Uno era hijo de una egipcia y el otro era hijo de una mujer de Caldea, de donde iban a venir más tarde los israelitas. Y el pensamiento era: ¿quién se va a quedar con la herencia? Yo soy el mayor, pero este es un estorbo. Este lo tuvo Sara en su vejez, y el corazón de Abraham está inclinado es al hijo de su esposa, al hijo del hombre al cual Dios le prometió que le daría una criatura. Y comienza la persecución. Pablo toma la alegoría y comienza a hablarnos a nosotros de esa vida espiritual. Por
porque Isaac representa el hombre espiritual, pero Ismael representa el hombre carnal. Ese cuero que usted tiene, bien formado, o el pollo mal amarrado que le tocó de cuerpo, todo lo que usted tiene encima, eso es Ismael, eso es su carne, eso nació por voluntad de la carne, eso es algo genético. Pero nosotros, según la palabra, tenemos algo que se llama nuestro hombre interior. Pablo dice, el hombre exterior se desgasta, pero nuestro hombre interior se rejuvenece de día en día, y el hombre exterior persigue al hombre interior, porque el hombre exterior es mayor. Primero nació su carne y después Dios alumbró su corazón y nació un hombre nuevo allá adentro. Y siempre Ismael está persiguiendo a Isaac, siempre lo quiere matar, siempre la carne quiere destruir al espíritu, quiere destruir lo que Dios ha hecho dentro de cada uno de nosotros. Y Dios le dijo, no te pongas bravo por lo que diga tu mujer. Sara tiene la solución del problema. El consejo que te ha dado, aunque parece malo, es la llave para resolver y que deje de haber un hijo de carne dentro de tu descendencia. Porque Sara le decía, tienes que echarla a él y tienes que echarla a ella también. Y a él le parecía grave, ¿cómo voy a votar a mi hijo? Estás loca, estás demente. Y el Señor le dijo, tienes que echarla. Le digo, echa fuera al heredero y a su esclava. Y ese es el consejo para que el hombre espiritual deje de estar asediado por el hombre natural. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Echar a Ismael, tiene que echar a la esclava, tiene que decirle a su carne que no más, tiene que expulsar eso de su vida. Su carne se tiene que ir, su carne tiene que abandonar los derechos, su carne tiene que dejar de estar dentro de su tienda, para quizá del hombre pequeño que hay adentro se pueda crecer y se pueda desarrollar. Dios le dio dos tipos de promesa a Abraham y le dijo, tu descendencia será como la arena que está a la orilla del mar. No se puede contar, se van a multiplicar, pero eso se ve, se toca, se agarra y se palpa. Pero le digo, también va a ser como las estrellas que están en los cielos, que no se pueden contar. Ellas se ven, pero no se pueden contar, pero no se pueden tocar. Está más allá del alcance de la mano del hombre. Las estrellas representan los hijos de Dios espirituales, pero las arenas que estaban junto al mar representan al hombre natural. Dios no planeó simplemente reproducir gente, Dios planeó gente pero alumbrada, como dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Llevarlos al firmamento, llevarlos al reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre de afuera hay que matarlo. El hombre de afuera siempre te va a estar persiguiendo hasta el día que tú tomes la decisión de echarlo de tu vida. Pero aparece el otro listado que nos habla que son nacidos por voluntad de varón. Nos habla de una decisión. ¿De qué tipo de decisión? Que usted puede decidir si se reproduce o no. Usted puede planificar. Usted puede decir si queda embarazada o no queda. Hay tantos métodos anticonceptivos para evitar que una mujer se llene de niños, se vaya más allá de su alcance. Y sobre esto hay una polémica, porque algunos no están de acuerdo. Hay un texto por allá en Timoteo que dice que la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Quién dijo que la salvación la da que una mujer pueda parir y las estériles que se van a perder entonces? Cuando está hablando de eso, está hablando en el sentido espiritual. Recordemos que cuando hubo la caída del hombre, Dios le dio una promesa a Eva y le dijo que la serpiente le heriría en el calcañar, pero que Eva heriría a la serpiente en la cabeza. Esa herida en la cabeza estaba hablando que de una mujer vendría un hombre que destruiría al diablo. Y ya todos nosotros sabemos cuál fue el hombre que nació de una mujer y que destruyó a Satanás. Jesús vino y él fue herido en el calcañar. Le atravesaron unos clavos en la cruz, pero Jesús lo hirió en la cabeza y le quitó el imperio que Satanás tenía. Eso es lo que quería decir Pablo, engendrando, es decir, trajo un hombre de Dios, sirvió como instrumento para
para salvar la tierra. Pero sencillamente esto nos está indicando a nosotros no una prohibición con eso. Si usted no da para alimentar 2 niños, le queda muy pesado, ¿para qué vas a tener el tercero? ¿Para qué vas a tener el cuarto? Uno no es el dueño de la vida, pero uno administra la vida. Uno dice hasta dónde le puede dar rienda suelta. Y hay hombres que se ponen bravos con la mujer. Otra vez embarazada. Estás loca, cabezón. ¿Y quién fue quien la embarazó? ¿No fuiste tú? Quieren recostar a la mujer como si ella se hubiera embarazado ella sola. Eso es culpa de los dos. El otro por no tener más que hacer, por no tener oficio, y la otra por no cuidarse. Pero sencillamente eso está implícito en la palabra. Tomemos un término en las Escrituras. Cuando Jesús nos hablaba en Mateo 24, referente más que todo una palabra para el pueblo judío, nos decía: mirad que vuestra vida no sea en día de reposo. Ay de las que paran en aquellos días y las que estén en cinta, porque habrá gran persecución como no la ha habido desde el principio del fin del mundo hasta ahora. ¿Qué advertencia le estaba dando el Señor? Miren que cuando venga la gran tribulación, cuando venga la situación, puede ser que no estén embarazadas, porque ¿cómo vas a correr? Si tienes un muchachito en los brazos, ¿cómo vas a hacer? Es mejor que mire lo que vas a hacer y que no te agarre ese momento en esas condiciones. Cuando veía el cautiverio sobre Babilonia, solamente un hombre tenía el oído audible a la voz de Dios. Solamente un profeta escuchaba la voluntad de Dios, lo que Dios quería decir. Y cuando Dios estaba hablando a Jeremías y sabía que venía un cautiverio sobre la tierra, les dijo: no tendrás hijos ni hijas en este lugar. ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo? No vayas a procrear, porque viene una esclavitud, vienen 70 años difíciles. ¿Para qué vas a traer un hijo para que sufra? Quédate quieto. Dios le estaba enseñando a Jeremías a planificar. Pero cuando uno va escudriñando la palabra, nos vamos dando cuenta de algo: que es mejor no tomar decisiones. ¿Cuántos no pueden tener hijos? ¿Cuántas no pueden tener hijos? Y están desesperados, desesperadas. Hay un desespero porque se necesita como ver una descendencia, que todo el mundo lo tiene, todo el mundo la tiene. Pero amado hermano, a veces las cosas no son tan gloriosas como parecen. A veces cuando hay esas discusiones, cuando las mujeres están fuera de casilla con los hijos, mejor estaba soltera cuando no existía. Mejor estaba sola, que no los conocía. Vienen las quejas, las preocupaciones. O cuando usted las ve que el niño se duerme en el día y apenas son las 9 de la noche abre los ojos y los cierra a las 6 de la mañana y comienzan los dolores de cabeza. No deja dormir a nadie. Y allí es donde comienza: oye, ¿por qué no tuvimos a ese muchacho en otro momento? ¿Por qué no lo trajimos al mundo? Esa lavadera de pañal me tiene cansado, me tiene cansada. Cuando ponen la mano en el hombro, se acabó el pote de leche. A buscar el otro. Mientras algunos anhelan, otros quieren deshacerse. ¿Cuándo se van a casar? ¿Cuándo se van a ir de aquí? ¿Cuándo van a salir de la casa? Yo creo que hay que tomarse de la palabra, porque los hijos los da Dios. Amén. Pero los hijos tienen que venir en el tiempo de Dios, no cuando uno quiere, bajo la voluntad del hombre. Y lo mejor no es tomar uno decisiones, es mejor que sea el Señor quien tome las decisiones. Y no le hablo en el aspecto espiritual, hablemos del plano natural. Nosotros conocemos quejas como las que tenía Ana, porque Penina se multiplicaba, compartían el mismo marido bajo el permiso de la poligamia en el Antiguo Testamento. Y cuando compartían el mismo marido, Ana era estéril. Pero cuando leemos detalladamente el capítulo 1 de Samuel, nos podemos dar cuenta de que dice que Jehová no le había permitido tener hijos. Quiere decir que no era un defecto en la matriz de Ana, era que había un trato de Dios con Ana y por eso ella no podía parir.
¿Por qué había un trato de Dios con ella? No lo sabemos. Lo que sí le puedo dar a entender es que cuando Dios está tratando con alguien es porque tiene propósitos con la persona. Cuando usted ve a esos hermanos que andan como un trompo suelto, como cuando llanta que se sale del vehículo y no hay quien la detenga, hace y deshace, y la mano de Dios no cae y parece que nadie la detuviera, allí no hay nada. Pero cuando un hermano da un mal paso y viene la mano de Dios allí, quiere decir que Dios está tratando con él, que los ojos de Dios están en él. El salmista decía: mis ojos pondré en los perfectos de la tierra. Y si Dios quiere perfeccionar a alguien, tiene que tratarlo y tiene que golpearlo. No ha habido un hombre de Dios que no se haya levantado si primero no ha pasado por el trato de Dios. Y esta mujer lloraba, esta mujer se quebrantaba, esta mujer sufría porque no podía parir hasta el día que entendió lo que tenía que hacer para poder darle el fruto de su vientre. Se arrodilló en el altar y le digo: Señor, yo quería un hijo para mí, yo deseaba un hijo para mí, pero ya he entendido que los hijos no son de uno, que si tú me das el hijo no va a ser para lo que yo quiero, no va a ser abogado porque yo soy abogado, ni va a ser médico porque yo soy médico, ni va a ser pastor porque yo soy pastor. El hijo que me des te lo dé y haz con él lo que se te dé la gana. Eso es lo que mueve la mano de Dios, que deje uno de mandar aún en lo que no tiene, porque hay gente haciendo planes aún con lo que Dios no le ha dado. Uno no puede llevar a la gente al propósito de uno, que Dios haga con él o con ella lo que quiera hacer. Usted no es dueño de nadie, el dueño de la vida de sus hijos es Dios. Él los da y Él los quita, y Él sabe para qué los ha traído sobre la faz de la tierra. Yo digo que hay padres que no le preguntan a Dios qué va a hacer con sus hijos. No se lo preguntan. Y lo meten por donde ellos creen conveniente, sin saber si Dios tiene propósitos con eso o no. Yo digo que es hermoso ver un hijo abogado, ¿verdad? Es hermoso ver un hijo ingeniero, un arquitecto, un médico. ¡Qué bello es! Pero la pregunta es: ¿Dios lo trajo para eso? La enseñanza que nos da el proverbista es: instruye al niño en su camino. Dice en su camino, no en tu camino, en su camino. Quiere decir que el padre debe saber para qué Dios lo trajo y meterlo en ese camino, no en el de él, sino en el de Dios. Hay que instruirlo, es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esta mujer va y dice: el hijo no es mío, el hijo te lo voy a dar a ti. Hace una túnica y se lo lleva al sacerdote Elí. Y allí Samuel se cría como un sacerdote que andaba más torcido que un junco. Se cría con unos malos ejemplos. Se cría torcido, en medio de una situación muy difícil. Dice que la palabra de Jehová no era revelada, que no había visión en aquellos días. Si la cabeza estaba torcida, si los pastores que habían estaban torcidos, si el diácono estaba torcido, había adulterio dentro del templo, ¿qué visión iba a haber? ¿Qué profecía iba a haber? Elí no podía pararse con autoridad a dar un mensaje, porque todo el mundo decía: eso no es para mí, eso es para ti, el primer torcido que hay aquí eres tú. No te di autoridad, porque te di el hogar torcido. Yo digo que el que no da para corregir los hijos, ¿a quién puede corregir entonces? Hay gente que quiere decirle al vecino lo que tiene que hacer y lo que está dentro de tu casa, que tienes la potestad. ¿Por qué no lo haces? ¿Sabe cuál era el problema del hombre que tenía el corazón conforme al de Dios? Que era bueno con espada. El hombre que se había regado por toda la tierra, ese chiquitico, tumbó un gigantón, tumbó a Goliat con una piedra. Cuando David salía a la guerra, todo el mundo entraba en pánico. Donde David ponía el pie, conquistaba. La mano de Dios estaba con él. Pero él tenía un gran problema, era un gran guerrero, pero era mal padre. Y hay unos excelentes médicos, pero son malos padres. Excelentes arquitectos, pero son malos padres. ¿Cómo hacen esa ventana? ¿Cómo arreglan ese carro? ¿Cómo diseñan esa ropa? Pero son malos padres. Y uno, antes de aprender un arte, tiene que aprender a ser persona. Porque hay gente que tiene artes bonitos, pero no han aprendido a ser personas.
¿Cuál es el escándalo que hay cuando usted lee la mente más bárbara que ha habido en la tierra, que fue la de Albert Einstein? Nunca sirvió en el hogar, no servía para nada, era un genio, pero nunca sirvió ni como marido ni como papá. Y yo veo que hay gente que quiere la unción, está bien, quiere conocimiento de la palabra, pero primero tienes que aprender dentro de tu hogar, porque en el hogar los hijos no necesitan la unción, necesitan papá. La mujer no necesita la unción, necesita un hombre que se meta en la cama, no necesita unción. Y están equivocados, están buscando cosas cuando no han aprendido a buscar lo primordial. Pero lo hermoso es que aunque los hombres no hacen algo, cuando Dios tiene propósitos con alguien, si el hombre no lo hace, Dios sí lo hace. Decía el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Porque había tanto problema en la casa de David, porque Absalón mató a un hermano que había violado a su hermana. ¿Y qué hizo David? No dijo nada, no se quejó, no lo mandó a llamar, no lo mandó a disciplinar. Y como lo dejó suelto como rueda, después Absalón le violó a las mujeres y después Absalón le quitó su propio reino. Si usted el niño le parte el vaso, si usted el niño le escupe en la cara, si usted el niño le hace mofa, le apaga el televisor y no lo respeta, y usted se ríe con él y usted le soba la cabeza: y mi hijo sí es dañado, mi hijo sí es malito, más tarde va a ser tu dolor de cabeza consciente, y más tarde vas a tener un diablo dentro de la casa. Más tarde lo que vas a tener es un problema, lo que vas a tener es una dificultad. Es mejor enderezar el árbol cuando está creciendo que cuando el tronco se ha formado y el árbol se ha levantado. El que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Aprenda a tener un buen hogar y será una mujer y será un varón de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Llegó Ana. A mí me da lengua por esto. Una vez me puse a predicar de esto y cuando me bajé vino una hermana y me dijo: ¿usted qué hace hablando de eso si usted no tiene hijo y no tiene mujer? Amado hermano, Ana entendió esto. ¿Cómo se crió Samuel en corrupción? Pero Samuel veía y no hacía. Eso es una buena ley. Hay cosas que uno tiene que ver y no hacerlas, pero hay cosas que uno tiene que ver y hacerlas. Hay cosas que se ven y es como si uno no las viera. ¿Cómo se va a formar un hombre de Dios allí? Es que cuando hay corazón para buscar a Dios, usted puede estar en la peor iglesia de la tierra. Que si el otro lo hace, no es sinónimo que usted tenga que hacerlo. Usted lo hizo porque usted quiso hacerlo. Y no estoy negando que el ambiente no influya, pero el ambiente influya si usted le permite que eso influya. ¿Y qué? Se levantó un hombre de Dios. Se levantó un profeta. Cuando Dios escucha el voto de Ana y le dice a Dios que lo que le va a dar se lo va a devolver, entonces viene la respuesta de Dios y queda embarazada y le pone el nombre Samuel. Samuel significa en el hebreo: porque lo pedí al Señor. ¿Qué significa Samuel? Lo pedí. Samuel no nació como los hijos de Penina, no sé cuántos tuvo, no sé cuánto se procreó, no sé si quedaba embarazada todos los años, porque el judío entre más muchachitos tenga, más orgulloso se siente. Pero esta mujer solamente había traído uno, pero no lo trajo por su capacidad materna, lo trajo porque era la voluntad del Señor. Y cuando esta mujer tuvo un hijo en la voluntad del Señor, se levantó un profeta, un hombre de Dios, que rigió a Israel durante mucho tiempo. Y este hombre tenía una característica que no la tuvo Elías, que no la tuvo Moisés, que no la ha tenido ningún otro profeta, y era que cuando este hombre daba una palabra, ya Dios no se echaba para atrás. Cuando Elías daba una palabra, a veces Dios se arrepentía. Cuando Jonás daba una palabra, Dios le decía: ya no voy a destruir a Nínive. Pero cuando Samuel daba una palabra, todo el mundo temblaba, porque decía: ya esto no tiene vuelta atrás, ya esto no tiene retroceso. Si salió de la boca de él, eso se cumple. Qué hermoso que un hombre y que una buena mujer puedan morir
decir que se fueron de esta tierra con un legado, que no parieron un presidente, que no parieron un alcalde, que no parieron un gobernador ni un ingeniero, sino que sirvieron en el mundo como Elizabeth y Zacarías para traer un hombre de Dios que vino en el tiempo de Dios y se formó en la voluntad del Señor. Y llegamos al último punto, para ya no amargarle más la vida. Hablemos de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y antes de entrar a este punto, quisiera hacer una reseña de algo que es muy desagradable hablarlo, pero está en la Biblia, y si está en la Biblia hay que hablarlo con sabiduría, pero hay que hablarlo. Y la Biblia nos enseña a nosotros de que la verdad más cruda que existe en la palabra es esta que les voy a decir. La verdad más fuerte que hay en la Biblia es esta. Está en San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Todos sabemos que la paternidad no es simplemente tener un esperma en el cuerpo, porque algunos creen que son papás porque se reproducen. Pero el verdadero padre no es aquel que engendra, sino el que cría. Cuando usted lee la versión antigua de la Reina Valera, dice en Génesis: en el principio crió, no dice creó, dice crió Dios los cielos y la tierra. Lo que indica el escritor es que Dios hizo el mundo, pero no lo abandonó. ¿Por qué cree que la semilla cae del árbol y el árbol nace? ¿Por qué cree que el hombre está con una mujer y queda embarazada? ¿Por qué cree que el sol aparece todos los días y se oculta y sale la luna y la tierra sigue su movimiento y no se sale de su curso? Sencillamente por algo, porque Dios es el Padre de la creación, y Dios no hizo un mundo y lo dejó botado, sino que Dios hizo un mundo, y dijo Isaías que Dios es Dios de toda carne. Dios está todavía aquí en la tierra, y lo que hizo lo sustenta y lo mantiene, y cada ser humano que viene a la tierra es una carga que Él trae. Así lo boten en un basurero, así lo pongan como Moisés en una barquilla para que se lo coman los cocodrilos y lo hunda el Nilo, saldrá una hija de Faraón que Dios le tocará el corazón para que lo críe. El hombre no ha podido con la carga, pero hay un Dios en los cielos que hizo el mundo y se responsabiliza de cada ser humano, de cada ser que hay en el planeta. Está en la mano del Señor. Amén. Y allí viene y nos da la verdad tan contundente: verdaderamente hay hijos del diablo, y todos somos hijos de Dios. ¿Cómo es que puede haber un hijo del diablo? Yo sé que por ahí hay una teoría en Génesis capítulo 6, donde dice que las hijas de Dios se llegaron a los hijos de los hombres y que procrearon. Yo creo que los hijos de Dios que estaban allí no eran ángeles, eran algo de aspecto natural, porque dice que le engendraron hijos. Y yo creo que un ángel es un ser espiritual, pero no puede preñar a una mujer, a otro perro con ese hueso. Que los ángeles embarazan gente, que hay una raza mezclada entre hombres y mujeres. Yo personalmente no creo eso, respeto las otras opiniones. Pero cuando está hablando, digo, del diablo, no está hablando aspecto espiritual. Hay una falsa religión que se llama la piedra angular, que dice que cuando la serpiente engañó a Eva, fue que la serpiente tuvo relaciones sexuales con Eva, y por eso nació Caín, y por eso la Biblia lo llama que Caín era hijo del maligno. Pero Caín no era hijo del maligno, porque había nacido de una relación sexual con Eva. El diablo es un ser espiritual y Eva era un ser material. Lo que nos está indicando la palabra era que era un hijo de Satanás, o era un hijo del maligno. ¿Por qué? Porque se le metió en su corazón matar a su hermano. Se le metió en su corazón la envidia, se le metió en el corazón el resentimiento, y creo que el diablo estaba allí cuando Dios sopló aliento de vida y formó un hombre que la Biblia dice que era a su imagen y a su semejanza. Y cada vez que el diablo observaba eso, tenía que decir: yo tengo que tener mis propios hijos, yo tengo que
semejanza, y por eso ha traído la droga a la tierra, por eso ha traído el alcoholismo a la tierra, por eso ha traído la prostitución, para ver un ser degenerado y decir: eso no se parece a Dios, eso se parece a mí, eso no se parece al Creador, eso es mi creación, un hombre destruido y degenerado. Pero hay algo importante para aquellos que todavía están en tiniebla, que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que produce cambio, que saca de las tinieblas a la luz verdadera, que entre la verdad, porque lo que hay es mentira en el corazón del hombre, lo que hay es falsedad. Por eso la gente que no le gusta que le digan la verdad, la gente que no le gusta la doctrina pura y sana, nunca podrá llegar a la semejanza del Hijo de Dios. Quiere parecerse al Hijo de Dios, olvidar el mundo de tinieblas, reciba la palabra, reciba la verdad, que eso lo cambia, eso lo transforma y lo llevará a que cada día se parezca al Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Vienen los hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. El borracho es hijo de Dios. El mendigo es hijo de Dios. El leproso es hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios en aspecto natural. ¿Qué ser humano hay en la tierra que Dios no haya creado? Usted lo puede ver deforme. Ahora quiero hacer implícito con esto: hay seres deformes que son producto de pecado, de anomalías. ¿Usted sabe por qué nace un hijo hidrópico con la cabeza llena de agua? Porque el santurrón, el santo del padre, estuvo con la mujer, borracho o en el estado de drogadicción. Y por eso nacen así. ¿Será que eso es culpa de Dios? Contaminó su genética. Hay cosas que vienen de formaciones y no son creación de Dios, sino que hay una intervención humana en ello, y por eso viene la deformación. Pero también podría tener implícito que cuando a veces hay deformaciones, están dentro del plan de Dios. A veces Dios, lo que usted considera un defecto, lo vuelve una virtud. Usted no sabe que hay gente que lo que tiene y lo que son es producto de su defecto. Hay gente que se mueve famosa porque son ciegos. Hay gente que se mueve útil porque son sordos. ¿Usted sabe cuál era la característica que tenía Beethoven? Que era sordo. Y cómo el hombre de este siglo que mejor entendió la música podía entenderla, porque era sordo. Yo solamente puedo observar allí que cuando hay una imperfección o un defecto es para Dios mostrar su gloria. El raciocinio humano no puede entender eso. ¿Cómo un sordo interpreta bien la música? Sencillamente tenía que haber algo sobrenatural en él para Dios entenderle, darle a entender al hombre que no era él, que había algo sobrenatural en él. Moisés, cuando Dios lo llamó, le dijo: Señor, yo tengo un problema. Tengo mujer de milagro porque no di para echarle el cuento, porque no he sido hombre de fácil palabra, soy tartamudo y voy a llegar donde Faraón cacaraqueando, me va a botar, me va a pegar una patada. Y Dios le dijo: ¿quién le dio el oído al hombre? ¿Quién hizo al ciego? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? Por eso cuando encontraron al ciego de nacimiento, Jesús le dijo: esto no era un problema, esto no era para la burla de él, ni para que se volviera un mendigo, esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Agarró el lodo y se lo puso, vaya a lavarse, y vino viendo, y ya la gente no hablaba del ciego, del lamentable hecho que nunca había visto un rayo del sol. Todavía el día de hoy hablan del ciego, no hablan del gobernador del tiempo ni del artista famoso, hablan del ciego. Su defecto se volvió para la gloria de Dios, y usted puede estar llorando por su imperfección, pero así le gusta a Dios las cosas, gente imperfecta, para que cuando ocurra algo el hombre diga: no fue mi perfección, para que cuando ocurra algo el hombre entienda que fue la mano de Dios, que es la gloria del Señor que está sobre la vida de la persona. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos hijos de Dios según la carne, pero tenemos hijos de Dios según el Espíritu. Los hijos, los verdaderos hijos de
mío son los que se mueven en la esfera espiritual. El reino de Dios fue resumido en una parábola. ¿Cuántos conocen la parábola de los dos hijos? Escuché muchos amenes, casi me rompen el oído. La parábola de los dos hijos. Que un padre de familia fue. Y cuando aquel padre de familia va, le dice a uno de sus dos hijos: ve a trabajar hoy a mi viña. Y dijo: no. Y fue. Y dijo otro: ve a trabajar hoy a mi viña. Y dijo que sí, pero no fue. ¿Cuál hizo la voluntad del padre? Digo, el que dijo que no y fue. Yo creo que las palabras tienen poder. Y a veces el reino de Dios parece comparado con un noviazgo. No como un matrimonio, como un noviazgo. Porque en el noviazgo todo es bonito, todo es sí. Sí y sí. Y cuando entra al matrimonio, no, no y no. Pero el reino de Dios no consiste en palabras. A veces hay cosas que Dios no las lee en los labios, tienen que proceder del corazón. Y hay cosas que hay personas que no se las han dicho a Dios, pero las han hecho. Personas que no se comprometen, porque es muy bonito decir: vengan adelante, y todo el mundo hace una promesa. Todo el mundo dice que el año entrante se va a portar bien, pero no es lo que tú digas, es lo que Dios ve en tu corazón que tú te propongas. No es lo que salgan de tus palabras, es lo que está saliendo verdaderamente de tu corazón. Dios no puede caer en el engaño de las palabras. Dios sabe y conoce los designios que hay verdaderamente en el corazón de la gente. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Aquellos que, aunque refunfuñan, porque a nuestra naturaleza no nos gustan las órdenes, en nuestra naturaleza no nos gusta que nos manden, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, pero al final terminamos haciéndolo. Y se viene a mi mente aquellas palabras del Sermón del Monte, cuando el Señor hablaba de la casa que cayó porque fue fundamentada en la arena, y aquella que permaneció porque fue en la roca. Y dijo: ¿sabe dónde está el secreto para permanecer en el reino, para no salir del reino de Dios? Es muy sencillo. Para poderse mantener en el reino de Dios, el que me oiga estas palabras y le hace, yo le voy a comparar como ese hombre que fundó su casa sobre roca sólida, y vinieron los ríos y dieron con ímpetu contra la casa, y aquella casa no cayó. ¿Sabe quién es el que se mantiene en el reino? El que permanece como hijo de Dios. No es el que habla, es el que obedece, que oye la palabra, que la guarda en su corazón. Y el que guarda la palabra no cae, el que guarda la palabra permanece. Los hijos de Dios son obedientes, los hijos de Dios son sometidos, los hijos de Dios están pendientes a la voz del Padre para hacer lo que Él está diciendo. Bendito sea la gloria del Señor. Los hijos de Dios son obedientes, pero los hijos de Dios nacen por voluntad de Dios, dice San Juan. Esto no es una cuestión humana. Esto no es una cuestión como poner una bodega, de que alguien se le imaginó poner un recinto y ponerse a predicar la palabra. El reino se basa en la voluntad divina. Y cuando un hijo de Dios nace porque era la voluntad de Dios. Usted no está aquí porque el hermano lo trajo. Usted no conoció las cosas de Dios porque Betel le quedaba cerca, y qué casualidad que me tocaron la casa cuando estaba en ese momento de crisis, en ese momento tan duro y tan difícil, y me trajeron la palabra. Por eso estoy yo aquí. No, usted está aquí porque había un plan de Dios en su vida, porque había algo trazado de Dios para usted. No me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Usted está aquí porque el Señor lo trajo y porque está en un plan de Dios. Usted hereda el reino de los cielos no por sus decisiones, usted hereda el reino de Dios porque a Dios le dio la gana de meterlo en su propósito y de escribir su nombre en el libro de la vida. Bendita sea la gloria del Señor. Los hijos de Dios tienen características. Qué fácil usar la Biblia de desodorante.
Qué fácil, ¿verdad? Levantar las manos mientras adoran. Algunos creen que son buenos adoradores porque cantan bonito. Que Dios bendiga las voces bonitas, se necesitan. Yo no canto. ¿Por qué no lo hago? Porque no lo sé hacer. Que Dios bendiga a la gente que tiene ese talento. Pero no es solo voz bonita. No es solamente impresionar. Deben haber características en la persona. Usted se va a Romanos 8 y aparece un término allí. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pablo nos enseña primero algo. No puede haber un hijo de Dios en la tierra que no tenga el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es Él. No le quiero decir que el que tiene el Espíritu anda hablando en lenguas. No le quiero decir que el que tiene el Espíritu de Dios es necesario que cuando ponga la mano hagan milagros y prodigios y señales y se muevan cosas sobrenaturales. Creo que la mayor manifestación del Espíritu de Dios en una persona es que lo quebranta y que lo está guiando a la verdad. Para eso vino el Espíritu Santo. Dice que para guiarnos a toda verdad. Y desde los inicios que Dios comienza a tratar con su pueblo, desde que salió de la tierra de Egipto, los israelitas, porque los israelitas son descendencia nuestra. Decía el apóstol Pablo, no todo el que desciende de Israel es israelita, sino que te fue dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Quiere decir que los hijos de Dios no son según la carne, sino según la promesa, según el plan de Dios. Y los israelitas salieron de allí de la tierra y vieron que el mar rojo se partió. Vieron allí que salía agua de la roca y que caía alimento sobrenatural, maná todos los días, pero ninguno de ellos se arrepintió. Pero ¿por qué sabemos que habían hijos de Dios allí? Porque había una nube que era fuego de noche y que de día era sombra, y que era el que los guiaba, que era el que le decía cuándo marchaba y que era el que le decía cuándo acampaba. ¿Por qué sabemos que ahí habían hijos de Dios? Porque el Espíritu de Dios estaba allí moviéndose, el Espíritu de Dios estaba allí guiándolo, el Espíritu de Dios estaba allí redarguyendo. En el reino solo hay dos reglas: te dejas guiar por Dios o quedas muerto en el desierto. Solo los que pueden atravesar el Jordán y tomar promesa de pisar la tierra, de pisar el reino que Dios le ha prometido, fue aquel que se dejó guiar por el Espíritu. Aquí los que piden carne no entran al reino, aquí los rebeldes no entran al reino, los murmuradores salen llenos de lepra. En el reino de Dios solo entran los que propusieron en su corazón obedecer. Esos pisarán la tierra de los gigantes y arrebatarán las promesas de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Se necesita la guía del Espíritu. Usted puede ver gente con muchos defectos, pero si tiene el Espíritu Santo, es su hijo de Dios. Amén. Pero usted puede saber mucha Biblia. Usted puede venir a todos los cultos, que si usted no tiene el Espíritu de Dios, ahí está pasando algo grave. Ahí hay algo lamentable. David mató, adulteró, perdió el reino, Absalón lo tomó. Y David dijo, a mí no me importa el trono, a mí no me importa el palacio ni las mujeres, a mí no me importa el dinero que quedó en la caja fuerte en el reino. A mí lo que me importa es una cosa, y escribe el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Saben cuál era la pérdida que David le tenía temor? Que el Espíritu de Dios se fuera de él, que el Espíritu Santo ya no estuviera en su vida. No es fácil, que tanto que luchó por el televisor, que tanto anhelaba y lo compró, y los ladrones esperaron que lo comprara para que usted se lo regalara involuntariamente. No es fácil que se pierda la licuadora, no es fácil que se pierda la casa, pero cualquier cosa que usted pierda se puede recuperar. Pero el que pierde el Espíritu de Dios lo pierde todo. Pero Pablo decía en medio de su necesidad, con Cristo lo tenemos todo, no nos hace absolutamente falta nada. Si usted tiene a Dios, tiene el dueño del cielo y la tierra, y Él tiene el poder para devolver las cosas. Como digo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Dios bendice a sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Creo, hermanos, que hay muchas evidencias. Nos cansaríamos de hablar de ellas hoy. Somos hijos de Abraham. ¿Cuántos hijos de Abraham hay aquí? ¿Por qué? Porque Abraham fue el primer hombre que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Jesús es el autor y consumador de la fe, pero Abraham fue el primero que la engendró en la tierra. No la creó, pero fue el primero que la recibió. ¿Cuántos han recibido fe aquí? ¿Cuántos están llenos de fe? Que no van a amanecer tristes porque no hubo ayaquita, que no hubo pan de jamón, no importa. Vendrá un año mejor. Vendrán bendiciones más grandes. Yo digo que para que venga la bendición tiene que haber un trato. Para ver las plagas en Egipto hay que pasar 40 años en el desierto. Lo que pasa es que la gente nada más quiere que le hablen de las plagas, pero no quiere que le hablen del desierto. Quiere entrar a la tierra que fluye leche y miel, pero no quiere que le hablen del desierto. Y creo, hermanos, que son los hombres de fe. El que tiene fe es un hijo de Dios. Para todo aquel que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Los hijos de Dios son hijos de Dios porque han creído. Eso es algo que se hace a través de la fe. Y creo que el mayor ejemplo que tenemos, y con eso voy a terminar, es a Jesús. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesús fue una persona que nos mostró perfección. Pero Jesús tuvo una característica que está descrita en Hebreos capítulo 5 y dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. ¿Cuántos creen que Dios bendice a sus hijos? Pero Dios también trata con sus hijos. Jesús padeció. Hay gente que uno no le puede hablar del padecimiento porque yo soy un hijo del rey. Recuerde que el rey fue crucificado. De tal manera que Jesús, por cuanto era hijo, aprendió la obediencia. Es decir, que la obediencia no es el concepto teológico que yo tengo en la cabeza. La obediencia es la actitud de querer hacer lo que Dios me dice. Eso es aprender a ser obediente. Y la obediencia es un proceso. Es un caminar constantemente diario, un trato de Dios en la vida de uno. Si Dios este año no le ha pegado un barazo, preocúpese. Si Dios no le ha dado sus correazos y ha agarrado un palo y le ha puesto en la punta una puntilla de clavo de acero y le ha hecho aceite ungido y le ha metido una palera, ahí hay un problema. David era más, como mucho más estético en la palabra para decir lo que yo, y decía: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Lo que estaba diciendo, y yo sé que tú me corriges, pero cuando tú me corriges no es para que yo desmaye, es simplemente para que yo siga adelante. No hagas eso porque así no vas a alcanzar lo que yo te he prometido. No vuelvas a hacer aquello. Si no te corrijo te vas a quedar así, te vas a perder. David entendió que la disciplina es una señal de que era un hijo de Dios. Más tarde Pablo dice en Hebreo: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres corregido por Él, porque Dios al que ama disciplina y corrige a todo aquel que tiene por hijo. Si alguien quiere es hijo de Dios, que se levante la falda y me muestre el rojo de las nalgadas que Dios le ha pegado. Si aquí alguien es hijo de Dios, que me muestre las marcas en las espaldas de los fuetazos que Dios le ha dado. El ángel de Jehová le descoyuntó el mulo a Jacob y le dijo: cada vez que des un paso te acuerdas de mí. Ya no vas a andar de pícaro y de tramposo, ya tú no guías tu vida. El Señor le dijo a Pedro: cuando eras joven hacías lo que se te daba la gana, y cuando seas anciano ya no harás lo que tú quieras, sino que otro te seguirá y te dirá lo que tienes que hacer. ¿Qué señal hay de madurez en alguien que ha entendido que hay una manifestación de amor? Que no es que Dios te deje hacer lo que te dé la gana, es que Dios te corrige, y si te está corrigiendo es porque te ama, porque te aprecia, no quiere que te pierdas, porque tienes una herencia grande en el reino de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Jesús es nuestro ejemplo. Todos los días estamos creciendo para parecernos a Él.
No queremos parecernos a ningún predicador. No queremos parecernos a ningún cantante, a ningún artista o a ningún salmista ni a ningún ministro. Estamos tratando de parecernos al Hijo de Dios hasta alcanzar la estatura y el conocimiento del Hijo de Dios. Creo que hay defectos, pero estamos en un proceso de cambio, de transformaciones. Estamos en un proceso de cada día que desaparezcan cosas en nuestra vida para parecernos cada día más a Él. Estamos tratando de vivir a su imagen. Estamos tratando de ser igual a su semejanza. Creo, hermano, que esa es la lucha de Dios. Cambiar nuestro carácter, disciplinar nuestra vida para que nos parezcamos a Él. A Dios no le preocupan los milagros porque Él hace los milagros. A Dios no le preocupan las sanidades porque es su Espíritu quien las hace. Pero a Dios sí le preocupa a usted, porque usted es quien decide. Usted es el que toma sus propias decisiones. Usted es el que tiene el carácter ese que nadie le puede decir nada porque saca la serpiente que tiene adentro. Eso sí le preocupa a Dios. Y ese es donde está el meollo del Evangelio, el trato de Dios con nuestra personalidad y con nuestro carácter. Amén. Termino con esto. Siempre estoy terminando. Cuando Eliseo andaba con Elías, fueron a muchas partes. Si quieren termino aquí. No quiero que me recuerde hasta el otro año que fue culpa mía que la llaga estaba fría cuando llegó a la casa. Cuando andaba Eliseo con Elías, siendo discipulado por él, anduvieron tanto tiempo juntos que sabe que tuvo que hacer Dios para poderlos separar. Mandar un carro de fuego. A Elías no se lo llevó un carro de fuego, dice que lo levantó un torbellino. ¿Qué se llevó? ¿Qué lo separó? Dice, el carro de fuego lo separa y el torbellino se lleva a Elías. Dios no podía llevarse a Elías mientras estuviera ligado a Eliseo. Lo que nos da a entender a nosotros es que el hombre que encontró a Elías labrando la tierra se había convertido en él como si hubiera sido un hermano, como si hubiera sido un hijo. Había una relación supremamente estrecha. Por eso cuando Dios lo levanta en el torbellino, viene Eliseo y da una exclamación a Dios y dice, Padre mío, Padre mío. Pero ese término Padre mío no aparece en P mayúscula, sino en P minúscula. Le estaba diciendo, era Elías, no se estaba refiriendo a Dios. Padre mío, carro de Israel y de su gente de a caballo, ¿qué ha pasado aquí? Le dolió que se llevaran a su padre espiritual. Yo creo que cuando Dios está en el asunto, la sangre comienza a olvidarse. Una vez le preguntaron a un anciano que me contó, mi hermano me preguntó, ¿a quién quieres tú más? ¿A los hermanos de la iglesia o a nosotros? Y yo no hallaba que responderle. Y le dije, cosa difícil me has preguntado. ¿Verdad que a veces cuando Dios está en el asunto, Dios une las cosas? Dios no hundió un judío que odiaba a los gentiles y el Espíritu le dijo, ve a donde Cornelio, pero es un impío, que vayas donde Cornelio. Y cuando pisó la casa de Cornelio cayó el Espíritu Santo, y el que era un impío, ahora Dios le hizo entender, no llames inmundo a lo que yo he limpiado, ya no es un impío, ahora es tu hermano. Y se ha caído la pared de separación. Aquí no hay blanco, aquí no hay negro, aquí no hay colombiano, ni venezolano, ni peruano, sino que dijo Jesús, ¿quién es mi padre y mis hermanos? Sino aquellos que hacen, que oyen la voluntad de Dios y la hacen. Esos son los verdaderos hijos de Dios. No están ligados con la sangre, no están ligados con la carne, están ligados por el Espíritu de Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Por eso no es de más que cuando alguien llegue usted le diga hermano. No es un lenguaje aprendido, no es una frase que la decimos por religiosidad, es porque es su hermano. Oiga hermano, pero es calvo, es como maluco, no se parece a mí. Yo no soy chaparrito como él, pero es algo espiritual. Y decía Pablo, las cosas espirituales son eternas, pero las materiales
son temporales, las terrenales son temporales. Su papá se va a morir, ¿verdad? Su mamá se va a morir. No lo reciba con tanta alegría, pero su suegra se va a morir. Toda su descendencia se va a morir. Pero el que es hijo de Dios aquí no morirá. Le digo por qué. Porque Jesús le dijo a María que había muerto su hermano. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si Lázaro murió creyendo, está vivo, no está muerto. Y en la fe es tu hermano, ha muerto la sangre, pero no ha muerto el espíritu. Y el que usted llama Padre aquí, si es la voluntad de Dios, y así lo hace y se arrepiente, cuando llegue el reino de los cielos, no será su padre, será su hermano. Pero el que es hermano aquí en la tierra, es hermano aquí, será hermano allá, y será hermano por la eternidad. Porque es algo que está ligado espiritualmente. Y cuando Eliseo agarra el manto y se pone bravo, que el daño que me ha hecho Dios se ha llevado a mi padre espiritual, se ha llevado al hombre que me educó, a otro les alegra. Disimulan, el pastor se va de vacaciones. Qué tristeza, y por dentro al fin podemos hacer lo que queremos. Se puede hacer lo que se le da la gana, no va a estar husmeando por ahí. A Eliseo le dolió que su padre se hubiera ido al reino de Dios y él se hubiese quedado, pero cuando agarró el manto, golpeó el Jordán y pasó, los otros profetas se quedaron viendo y le dijeron: oye, el espíritu de Elías ha reposado sobre el espíritu de Eliseo. La misma cosa, ven igualito, tiene la misma mueca, caminan igual, el mismo gesto, las mismas cosas. El espíritu de Dios que estaba en Elías ahora había caído sobre Eliseo. Y cuando Juan recibe la revelación del Apocalipsis, dice que vienen dos testigos o dos profetas, Moisés y Elías. El mismo espíritu que está en Eliseo no ha muerto, es el mismo que está hoy en día y que estuvo en Jesucristo, y más tarde volverá sobre Elías. Por eso, si alguien tiene el espíritu de Dios, tiene que caminar como Dios, tiene que andar como Dios, tiene que respirar como Dios, tiene que dormir como Dios. Los hijos de Dios se parecen, hablan la misma cosa y están de acuerdo con la misma cosa. Si alguien tiene el espíritu que usted tiene, entonces son hermanos, son herederos del reino, y ambos están a la imagen y a la semejanza del Creador. Bendita sea la gloria del Señor. ¿Qué clase de hijo de Dios es usted? Un hijo de sangre que solamente está pensando en comprarle los asnos y los burros a sus hijos. ¿Será que solamente es aquel que se mueve en la carne? Aquel que solamente toma decisiones por voluntad de varón, o aquel que ha recibido potestad de ser hecho hijo de Dios, que no ha nacido de carne ni de sangre, sino de voluntad divina. Espero que el Señor esté en usted. No importa los defectos que tenga, si está en usted, la Biblia dice que usted es un hijo de Dios. Vamos a estar de pie en esta noche, hermanos.